Hemos leído este pasaje de Mateo, capítulo 22. Lo voy a leer solamente el versículo 2, porque ahí dice, Mateo 22, 2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El Señor Jesús, hermanos, durante el inicio de su ministerio, Él habló acerca del reino de Dios. Él habló en parábolas acerca del reino de Dios. El Señor Jesús no solamente Él habló del tema de sanidad profundamente, aunque Él más oró por los enfermos, Él sanó a los enfermos. Él no habló específicamente de liberación, pero Él liberó a muchos endemoniados. Él no habló de otro tema, sino tan solamente del reino de Dios. Y ese reino es un reino real, aunque es espiritual. Es un reino como el viento. Esta es una comparación para poder entender. El reino de Dios es espiritual porque no es visible con nuestros ojos físicos, pero tú sí puedes ver sus señales, su manifestación. Así como cada uno no puede ver el viento, pero sí puedes ver su señal, su manifestación, cómo mueve cosas, cómo hace flamear una bandera, cómo se mueve en la naturaleza. Ve sus señales, su manifestación. Y de igual manera el reino de Dios, que es espiritual, puedes ver sus señales, su manifestación a través de vidas cambiadas, vidas que son sanadas, vidas que son libertadas por el poder de Dios. Pero también en la palabra de Dios podemos encontrar lo que no es el reino de Dios. Dice el libro de Romanos, el capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no son cosas materiales, no son cosas temporales. El Señor Jesús tenía multitudes que le seguían, y muchos de ellos le seguían tan solamente por los beneficios, por la comida, por lo que podían recibir del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús quería anunciarles el reino de Dios. Entonces un día los confronta, los habla duramente en San Juan capítulo 6, versículo 26 al 27. Porque el Señor Jesús ya había dicho que no debían de afanarse, no debían de preocuparse por la comida o la bebida o lo que debían de vestir, sino debían de buscar el reino de Dios y su justicia.
Entonces en San Juan 6, 26, 27, el Señor Jesús les dice: ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. La gente buscaba al Señor Jesús tan solamente por las cosas temporales y no buscaban el reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermanos, no son palabras. Como dice 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder de Dios. El reino de Dios no consiste en filosofías, no consiste en ciencia, no consiste en dogmas. El reino de Dios es poder. Y el apóstol Pablo va a explicar un poco de cómo él iba a cada ciudad. 1 Corintios 2, 4 al 5. Él dice: mi palabra, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto es la manifestación del reino de Dios. Demostración del Espíritu y de poder. Cuando vemos vidas cambiadas, transformadas, los milagros, las sanidades, la liberación, vemos que el reino de Dios ha llegado a la tierra, a cada hogar, a cada familia. Pero el reino de Dios consiste, dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El reino de Dios consiste en la manifestación del poder de Dios. ¿Cómo puedo entrar a ese reino? ¿Cómo puedo entrar a ese reino? ¿Cómo yo me convierto en un ciudadano del Perú? Naciendo. Y al reino de Dios se entra naciendo de nuevo. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, San Juan 3:3, respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este reino es un reino espiritual. ¿Cómo yo nazco de nuevo? San Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para nacer de nuevo, para entrar al reino de Dios. Es necesario recibir a Jesús, creer en Jesús, que Él murió en una cruz por mis pecados. Y el nacimiento espiritual ocurre en la vida de esa persona por el poder de Dios. Dice el versículo 13 de San Juan 1, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este proceso, este nacimiento espiritual no es por obra
humana. No es por obra de hombres, sino por el poder de Dios. Pero también, así como es necesario nacer de nuevo, en Mateo 4:17, es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Desde entonces, dice Mateo 4:17, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las multitudes que seguían al Señor Jesús tenían religiones, tenían ideologías, filosofías, y todos ellos habían sido enseñados por una religión tradicional. El Señor está diciendo: cambien esa manera de pensar. El reino de Dios no es como les han enseñado. Cambien su manera de pensar y reciban la palabra de Dios. Y de esa manera ustedes van a poder entrar al reino de Dios. Acuérdense que Jesús le dijo: Nicodemo, tú eres un religioso. Tú constantemente vas a la iglesia. Tú constantemente lees la Biblia. Pero si no naces de nuevo, no puedes entrar. Si no cambias tu manera de pensar y entiendes realmente lo que significa este nuevo nacimiento, no vas a entrar al reino de Dios. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para entrar al reino de Dios hay que reconocer nuestra pobreza espiritual. Muchas personas son autosuficientes porque vienen con un pensamiento en el hogar de tal manera que cuando son grandes desechan las cosas de Dios, menosprecian las cosas de Dios y confían en sus propias fuerzas, confían en su experiencia, confían en su sabiduría y no quieren saber nada de Dios. Aunque son pobres en espíritu, aunque son menesterosos delante de Dios, como mendigos delante de Dios, pero no reconocen su necesidad. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo: aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que reconocen que necesitan el perdón de Dios, que necesitan la salvación, de ellos es el reino de los cielos. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, y Mateo capítulo 5, versículo 10, dice allí, el apóstol Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos, les exhortaba a que permaneciesen en la fe con estas palabras: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si queremos entrar en el reino de Dios, debemos de amar a Dios por encima de la tribulación.
Debemos amar a Dios por encima de las pruebas. No podemos quejarnos de las pruebas o de las tribulaciones. El Señor Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos quieren escapar de este mundo y hasta oran diciendo: Señor, sácame de este mundo. Pero el Señor Jesús, en la oración por sus discípulos, oró por ti y dijo: Señor, no los saques de este mundo. Unos oran: Señor, sácame. El Señor ora: no los saques, Señor. En este mundo tendremos aflicción, pero por encima de la aflicción tú debes de amar a Dios. Por encima aún del rechazo del mundo, debes amar a Dios. Mateo 5:10 dice: bienaventurados, dichosos aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Teniendo la confianza de un niño. Cuando el papá o la mamá le dice: hijo, el próximo domingo iremos de paseo. El niño al día siguiente, el día lunes, le dice: papá, ¿cuándo dijiste que íbamos a ir? El domingo, hijo. El domingo. El martes hace la misma pregunta: papá, ¿cuándo vamos a ir? El domingo, hijo. Porque él confía en las palabras de su papá o de su mamá. Él cree en esas palabras y no lo duda, sino que lo espera. Y está convencido que va a suceder. Y es lo que el Señor Jesús dijo: que el que no recibe el reino de Dios como un niño, con la confianza de un niño, no entrará en él. Pero también la Biblia nos habla aquello que nos impide entrar al reino de Dios. Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Qué me impide entrar al reino de Dios? La falta de integridad espiritual. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo se puede dividir en dos partes. Primero, la fe. Segundo, las obras, las acciones, la obediencia. Porque la palabra integridad significa entero, completo. No puede faltar algo. Entonces acá está diciendo: no es suficiente la fe. Señor, Señor. Necesitas obras. Necesitas obediencia. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué me impide? La falta de integridad. Segundo, Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La falta de fidelidad. Aquí la palabra fidelidad significa permanecer, ser constante, cumplir tu trabajo, tu compromiso.
y no puedes dejarlo ni por un momento. Entonces acá dice, ninguno que poniendo su mano en el arado puede mirar un momento atrás. No, no vale. Tú tienes que ser fiel, tú tienes que ser constante, tú tienes que perseverar, no puedes mirar atrás. Aquellos que miran atrás no son aptos para el reino de Dios. En Mateo capítulo 18, versículo 23, versículo 32 a 35 luego, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces sabemos por medio de historia que el rey perdona a uno de los siervos que le debía una cantidad bien fuerte. Y al final este consiervo encuentra a otro que le debía una cantidad. No era mucho dinero, era poco dinero. Pero el consiervo lo agarró por el cuello, lo quiso ahorcar y le decía que le pagase todo. Y abusó de él, lo metió a la cárcel. El rey llama a este consiervo, a este siervo que no perdonó la deuda. Le dijo, versículo 32, tú eres un siervo malvado, porque toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense que esta parábola empieza que el reino de los cielos es semejante a esta historia. Y aquí está hablando de la falta de perdón, que aquellos que no perdonan son entregados a los verdugos, porque el deseo del Rey, de nuestro Padre, es que nosotros perdonemos. Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Lo que me impide entrar al reino de Dios es la confianza en las riquezas. La confianza en las cosas materiales. La confianza en las cosas temporales. En las cosas que se van a acabar. Nada de lo que hay en esta tierra, nada de lo que tú puedas conseguir en esta tierra es duradero. Y es una necedad confiar en esas cosas. No solamente es el dinero, son muchas cosas en las que uno puede depositar su confianza. Finalmente, lo que me impide entrar al reino de Dios es la hipocresía. Mateo 23:13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús le dice a los religiosos hipócritas? Porque ustedes, fariseos, enseñan la ley, pero cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ustedes se convierten en un obstáculo, en un tropiezo para los que están entrando, porque ustedes no entran ni tampoco
dejan entrar a los que van ingresando? La hipocresía. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado personas que muchas veces hablan de que no quieren ser cristianos o evangélicos porque ese evangélico es malo, ese evangélico es injusto, ese evangélico hizo tales cosas? Han manchado el nombre del Señor Jesús por la hipocresía. Hermanos, amigos que nos están viendo por las redes sociales, el Señor Jesús habló muchas veces acerca del reino de Dios. Para el Señor Jesús era importante anunciar esas buenas nuevas en todo lugar. Y el Señor Jesús trajo ese reino de los cielos a la tierra. ¿Tú quieres ser ciudadano del reino de los cielos? ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? Es muy fácil. Tan solamente tienes que nacer. Nacer de nuevo. Porque el reino de Dios es un reino espiritual. No es una religión. Tú puedes unirte, tú puedes buscar religiones, pero solo puedes pertenecer a una nación por nacimiento. La religión nunca va a poder satisfacer lo que tienes aquí dentro. Porque desde el principio, desde Adán, el primer Adán, nunca perdió una religión. Él perdió el reino, el dominio, el señorío. Y es lo que el Señor Jesús vino a traer. El Señor Jesús dijo: al Padre le ha placido darles el reino. Al Padre le ha placido darles el reino. Es el deseo que tú puedas hoy estar dentro del reino de Dios. Vamos a orar. Amigos, hermanos que nos ven por las redes sociales, si tú hoy quieres ser ciudadano del reino de los cielos, si tú hoy quieres pertenecer a ese reino, yo te voy a invitar ahí donde tú te encuentras, que repitas esta oración. Una oración en la cual, como dice su palabra, tú puedas recibir y creer en el Señor Jesús. No es la creencia en religiones o filosofías, sino en el Señor Jesús. Repite después de mí: amado Dios, en el nombre de Jesús, yo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, porque ahora reconozco que soy un pecador y por lo tanto te pido que me perdones. Perdona todos mis pecados, porque hoy me arrepiento, hoy cambio mi manera de pensar y abro las puertas de mi corazón para que Cristo Jesús, Él entre a mi vida y reine allí. Él establezca su trono en mi vida, de ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.